marcados por tu unción. A las naciones llevamos tu gloria, pues somos parte de tu altar de gloria ardiendo en tu corazón. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Amén. Dios es bueno, ¿cierto? Todo el tiempo, amén. Bueno, vamos a estar dándole un testimonio primeramente que nada. A lo largo de mi vida, a lo largo de mi existir, siempre he visto el favor de Dios. Y algo que tengo como por costumbre, porque me nace, es cuando mi hijo sale a estudiar, se me encomiendo todos los días a Dios. Lo juro y digo, Dios, te curaría la dirección y protege. El día viernes, él se fue a estudiar todo el día en el SENA. Y yo le he dicho, Pipe, busca un lugar donde tú puedas almorzar, se te da el dinero, pero él insiste en ir a comer a la casa de la abuela. Bueno, entonces el niñito mi hijo, salió al mediodía y resulta que un carro llegó y lo atropelló. Pero mire lo bueno que Dios le dio para la llanta y el niño, gracias a Dios, no le pasó nada. Entonces, la gloria es para Dios, que sabemos que si nosotros le pedimos con fe, Él logra. En mi vida he visto la mano de Dios y el viernes también la vi cuando Él guardó y cuidó a mi hijo. Entonces, bueno, ¿de qué se trata nuestro día a día? De creer, de cimentarnos, de esforzarnos, de tener esta confianza pues, en Dios. O sea, si yo no creyera en Dios, yo no viera nunca los milagros que Él ha hecho para conmigo. Pero sé que mientras yo más creo en Dios, Él más obra en mí. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos honor y gloria, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Colocamos esta palabra, Señor, en tus manos, Señor, que sea ese alimento, Señor, que seas tú, mi Dios, tu Rey, colocándonos en nosotros, Señor, y que sentir, Señor, que sea tu Espíritu guiando, direccionándonos, Señor, para que llegamos al entendimiento, Señor, para que tu sabiduría, Señor, sea la sabiduría, Señor, que vamos a tener, Señor, por medio de esta palabra, Señor. A ti te damos el honor, la honra, la gloria y la gracia, Padre, porque tú eres bueno, santo, en el poderoso nombre de San Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la fe. Y entonces tiene por título, la fe es la fuerza vital de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, nosotros muchas veces vivimos conforme a nuestro entorno o conforme a lo que el día a día vivimos. Nosotros muchas veces nos esforzamos por un sueño, nos esforzamos por metas que tenemos a lo largo de nuestra vida, por tener un mejor empleo, por tener una mejor posición, una buena casa. Pero aquí lo que verdaderamente se requiere es tener una fe de que todas estas cosas las podemos lograr. Porque si nosotros decimos, yo quiero algo, pero si usted no se empeña en trabajar por esa cosa, nunca va a llegar lo que usted decida para su vida. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros a diario? Que nos hace falta el creer y tener esa fuerza activa en la fe. Muchas veces abortamos proyectos porque no vemos soluciones inmediatas. Pero es que la vida no se trata de inmediatez, la vida se trata de esforzarnos día a día. Porque si a nosotros todos nos lo dan así por acentuado, ¿dónde va a estar a nosotros el esfuerzo que nosotros colocamos para que esa idea se hubiera realizada? Entonces de eso se trata la fe. La fe día a día hay que alimentarla. ¿Cómo se alimenta la fe? La fe se alimenta con la oración. Hemos visto y hemos comprobado que por medio de la oración grandes cosas se vienen cada uno de nosotros. La oración es la que abre la puerta, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo activar esa oración para que nuestra fe vaya creciendo. En nuestro día a día, en nuestro diario vivir, somos muy incrédulos. Venimos de creencias vanas, venimos de prototipos que nos han enseñado, pero sabemos de que cuando llegamos a los pies de Cristo, todas aquellas cosas que tenemos inventadas en cada uno de nosotros, esas cosas se van desvaneciendo, porque ya no somos ignorantes a la palabra, sino que Dios nos hace conocedores de su palabra. Entonces, por ello nos vamos a ir a Romanos 1:7.
17, perdón, Romanos 9:17. Y dice la palabra del Señor, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y por la revelación del Santo Espíritu de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, dice que Dios se revela por medio de la fe. ¿A cuántos aquí se les ha revelado Dios y a cuántos no? Entonces, cuando Dios se revela, es porque usted tiene una fe disponible y dispuesta a lo que Dios quiere hacer en su vida. Cuando usted no tiene esa revelación de Dios, es porque en usted hay inseguridad, en usted hay, digamos, incredulidad, hay miedo y hay temor. Todos hemos pasado por esas etapas, todos hemos pasado por lo mismo, porque Dios en medio de lo que Él hace, Él nos fortalece y nos forma. Entonces miren que hay algo muy bonito que dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos de aquí no hemos visto que la fe del justo puede? Pues yo lo he visto, aunque he tenido mis declives, y la honra sea para Dios, porque uno tiene que reconocer. Y digo que mientras yo reconozca mis errores, Dios me dará la fortaleza para salir adelante. Entonces, me ha hecho falta creer, me ha hecho falta fe, pero yo sé que en medio de mi proceso, Dios me dará las bases para que mi fe vaya aumentando. En medio de mis debilidades, Dios es el que me fortalece, y lo he podido comprobar. Porque en esos momentos de nostalgia, en esos momentos de debilidad, en esos momentos en que no quiero todo, me viene a la mente Dios. Y le doy la honra y la gloria a Dios, porque Él es el único que me entiende. Él es el único que me da esa fuerza y esas ganas de salir adelante. Amén. Entonces, la fe es aquella que nos hace a nosotros vivir creciendo, aumentando en el amor, pero también por la falta de la fe vivimos con obstáculos en la creencia del mundo y vivimos comportándonos con la palabra de Dios. O sea, nos comportamos con la palabra de Dios porque sabemos que es viva y eficaz, pero también en nosotros hay momentos en que no creemos en la palabra de Dios porque creemos en las cosas que nos rodean, las cosas del mundo, conforme a lo que los demás nos dicen, conforme a lo que los demás quieren que hagamos, o conforme a lo que por nuestra mente queremos hacer para nosotros mismos tener beneficio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la fe está en nosotros, hay esa certeza y esa confianza y hay esa plenitud de Dios para con nuestra vida. El mundo nos fomenta que nosotros vivimos, tenemos una autoestima baja, pero es la verdad, porque el mundo lo que quiere es que nosotros vivamos en los estereotipos del mundo. Pero cuando nosotros tenemos una fe que crecienta, es una fe basada en el amor de Dios. No importa las circunstancias, no importa lo que nosotros en el momento hagamos, sino que lo que importa es que reconozcamos que el único que nos ayuda es Dios, para que esa fe vaya aumentando en cada uno de nosotros. Nuestras habilidades pueden ser importantes, es importante tener habilidades, pero lo más importante es creer en Dios. Lo más importante es dejarnos direccionar por Dios, pero lo que más importa es que creamos a Dios, porque sabemos que sin Dios no somos nada y lo hemos comprobado, porque sabemos que el poder y la gracia la tenemos es porque Dios ha colocado sus ojos en nosotros y estamos aquí es porque Dios nos está permitiendo vivir. Amén. Entonces nos vamos por favor a Gálatas 3:11. Y dice la palabra del Señor: y por la fe ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Para Dios todo es evidente y para Dios todo es tangible. Dice que nosotros no debemos justificarnos por nuestras propias acciones, porque el único que puede justificarnos es Dios. Que no podemos respaldarnos por las cosas malas que nosotros hagamos, porque sabemos que el único que puede justificarnos es Dios. El único que puede salvarnos es Dios, pero depende por la fe.
depende por su convicción, depende por su acción, por su determinación, depende por sus acciones, depende por lo que usted piense, por lo que usted quiera hacer, depende cómo esté forjado y formado su carácter. Se dice que cuando uno tiene fe y uno cree en Dios, uno es una persona respetuosa y uno comienza a valorar. Estamos llenos de valores, pero no valores vanos. Pero cuando tenemos la fe en Dios, vemos que la fe nos lleva al valor supremo, que es la creencia y la dependencia de Dios. Entonces, dice que el justo vivirá por la fe. Pero es una palabra que es tan grande que el justo vivirá por la fe. Es una palabra que nos lleva a estudiarla mucho. Es una palabra que debemos de interiorizarla. Aquí no se trata solamente de decir palabras por decirlas, sino que sean palabras que nos lleguen para que sean las palabras de que nos traigan esa libertad, que nos traigan esa seguridad, nos traigan esa confianza. Aquí dice que el justo vivirá por la fe, pero nosotros somos justos, estamos viviendo la injusticia que nos permite vivir en el mundo. En mi vana concupiscencia, yo sé que somos injustos. Yo sé que somos intolerantes, somos irrelevantes, somos personas egoístas con miedos y temores. Porque nos da miedo avanzar, nos da miedo despojarnos, nos da miedo seguir, nos da miedo conocer. Estamos llenos de inseguridades, pero sabemos que todas esas inseguridades las podemos sobrepasar creyendo, colocando nuestra dependencia en Dios, dejando que Dios moldee nuestra vida, dejando de que Dios, en el momento en que nosotros tenemos esos momentos de intimidad, Dios llega y nos exhorta, pero Él nos exhorta con amor. Muchos dicen que Dios es un Dios de que reprende, pero como buen padre también tiene que darnos látigo, como dicen por ahí. Pero en medio de los latigazos que Dios nos da, Él nos brinda todo su amor. ¿Cuántos de aquí no hemos dejado de creer? ¿Cuántos de aquí no hemos dejado de hacer lo que Dios quiere? ¿Cuántos de aquí nos hemos apartado un poco de la presencia de Dios? Pero sabemos de que Dios siempre ha sido fiel para con cada uno de nosotros. En medio de nuestros pecados, en medio de todas las cosas que nosotros hacemos, sabemos que tenemos un Dios de que está vivo y de que Él obra. Y eso se trata la fe, de creer en que Dios es lo realizado en nosotros. Dios día a día nos permite vivir la vida que nosotros queremos vivir, pero depende de nosotros si queremos vivir la aceptada en la fe. Amén. Entonces nos vamos a Habacuc 2:4. Amén. Y dice la palabra de Dios: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez más, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje bíblico? Que no hemos de tener orgullos banales, que no hemos de tener prepotencia, que no hemos de tener inmediatez, sino seguridad, confianza, que no hemos de creer de que somos el Todopoderoso, que debemos de creer en las falsas banalidades que muchas veces nos llevan a andar en caminos de inmoralidad, que no nos dejemos apabullar por las cosas que vivimos en el momento, que no nos dejemos apabullar por las circunstancias que estamos viviendo, sino que debemos de creer que está cimentado. Aquí dice que el alma no es recta, porque el alma muchas veces nos lleva a declives y muchas veces el alma nos lleva a pecar. El único que es recto y es correcto es Dios, pero debemos de clamarle el día a día, debemos de buscarlo a Él, debemos de disponernos. Siempre he dicho que mientras no haya disposición no hay nada. Si yo no me dispongo, Dios no puede obrar. Si yo no me conecto con Dios, entonces Él tampoco hará, porque tiene que haber mi disposición para que Dios pueda obrar. Entonces yo le estoy pidiendo a Dios de que yo pueda aumentar en esa fe, de que yo pueda seguir, de que yo pueda avanzar, de que yo pueda crecer.
La fe es la base que nos mantiene de pie. La fe es la base que nos mantiene de pie, porque Cristo es el que nos sostiene. Él nos da la fuerza cuando en medio de nuestra fe está disminuyendo nuestras ganas de avanzar, nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de querer seguir en Cristo Jesús. No hemos de colocarle límites. Sabemos que los límites no son de Dios, los límites vienen de nuestra mente egoísta, los límites vienen de nuestra propia conciencia. Por eso sí que debemos de tener mentalidad de Cristo, porque con Cristo no hay límites. Y la mente era colocar los límites para que nosotros abordemos aquellas cosas que hemos querido alcanzar, pero que nos ha costado dificultad alcanzarlas. A cada uno de nosotros nos ha dificultado alcanzar muchas metas y objetivos. Y nos sentimos muchas veces rechazados, nos sentimos inútiles, nos sentimos vacíos, porque nos hace falta esa fe. Muchas veces nos hace falta esa necesidad de amor. Perdón. Nos hace falta la necesidad de amor, pero sabemos que con Dios vamos a tener ese amor, el amor que el mundo no nos puede dar. Porque a veces el amor que el mundo nos da es un amor ficticio, es un amor irreal, es un amor por conveniencia. Pero sabemos que el amor que Dios nos da es un amor que no tiene precedentes, es un amor puro, es un amor superficial. Entonces, cuando nosotros decimos de que el justo vivirá por fe, es porque está viviendo en el amor de Dios, está viviendo en los caminos de Dios, está creciendo en dirección de Dios. Entonces mi invitación de hoy es que aprendamos a vivir en esa fe, así como vivió Abraham, así como vivió Job, como vivieron muchos personajes. Ellos vivieron por fe y por amor. A nosotros nos hace falta avanzar en muchas cosas, pero en ese camino sabemos de que solamente creyendo, disponiéndonos, aceptando, reconociendo nuestros errores, Dios obrará en cada uno de nosotros. Entonces, no hemos de renunciar a tener una vida con comodidades. Dios no quiere que nosotros renunciemos a tener una vida cómoda, pero tampoco Dios quiere que por medio de esas comodidades nos apartemos de sus caminos. Sabemos de que Dios provee y Dios da, pero Él da conforme sea su voluntad, conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros. Aquí hay muchos que pueden tener muchas cosas,
despojarnos de orgullo, despojarnos de todas aquellas apariencias en las cuales vivimos, despojarnos de aquellas glorias pasadas. No se trata de vivir en el pasado, sino que se trata de reconocer nuestro pasado para que nuestro presente sea un presente fortalecido, sea un presente con vitalidad en Cristo. De eso se trata el día a día. Yo sé que muchas veces todos lo hemos experimentado. No se trata de dejarnos de llevar por las emociones, sino que dejarnos llevar por lo que Dios quiere en ese momento que nosotros vivamos. Es lo que Dios quiere que reconozcamos en el momento que estamos pasando por esa situación, qué lo llevó a ese declive, qué lo llevó a esa acción, qué lo llevó a esa determinación. Eso es lo que Dios día a día nos enseña que experimentemos en esos momentos. En qué estoy pensando, en qué estoy creyendo y en qué yo quiero que sea fortalecido en ese momento. La fe no nos viene solamente por pedirla, la fe se llama por estudiar en ella, la fe se llama por avanzar en ella, la fe llega por creer en ella, la fe se llega por determinación, por acción, por convicción, la fe llega también por reverencia hacia Dios. Muchas cosas nos han pasado a lo largo de nuestra vida, pero también sabemos de que hemos sido personas insensatas, hemos sido personas que hemos sido insolentes, que hemos sido irrespetuosas. Pero en este momento de nuestra vida sabemos quién es Dios. En este momento de nuestra vida sabemos de que aunque nosotros le fallemos a Dios, Él nunca nos ha fallado. En ese momento de nuestra vida, aunque nosotros tratemos de tirar la toalla, Dios nunca nos ha abandonado, porque siempre estará con nosotros, a pesar de nuestras faltas acciones de voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y es buena, sino que no hemos sido entendedores. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar día a día con cada palabra, con cada enseñanza, con cada despertar, con cada anochecer? No hemos entendido qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, porque no estamos conectados con el Espíritu. No hemos colocado en dirección toda la enseñanza que Dios nos ha dado, porque si nosotros fuéramos accionadores de la palabra, estaríamos en otro nivel espiritual, en una conectividad directa. Pero a mí me falta la conectividad con Dios por mi falta de fe. Porque la fe es esa fuerza que nos impulsa a tener seguridad. La fe es aquella que nos impulsa a tener esa seguridad, a no desmoronarnos, a creer que somos vencedores, a que las adversidades no nos toquen. A afrontarnos a las cosas que vivimos en la vida. Por favor, nos vamos a Génesis 17:4. Y dice la palabra del Señor: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Aquí está hablando de Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Él a cada uno nos ha dado un propósito, a cada uno nos ha mandado determinadas tareas, a cada uno nos ha direccionado. Pero mire que Abraham confió y él fue el padre de muchedumbres. Abraham fue un hombre grande porque él creyó en Dios,
porque a pesar de lo que él vivió, los obstáculos que él tuvo, él nunca desconfió y creyó en Dios. Esa es la diferencia de creer con convicción y nación y creer solamente por creer. Son dos cosas que son muy diferentes. Es creer con certeza y con seguridad y no creer con incredulidad. Amén. Entonces, nos vamos también ahí a Génesis 22, 18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién aquí ha escuchado la voz del Señor? Y en medio de esa escucha han obedecido a Dios. La mayoría de veces el ser humano lo intenta hacer, y voy a decir por qué. Porque mientras que vamos en esta humanidad, siempre va a haber una pequeña fragilidad. La mayoría de veces se intenta obedecer a Dios absolutamente en todo. Porque nosotros vivimos en humanidad, ¿no? No es pretexto, porque el Señor sabe de qué material nos hizo y nos hizo de polvo, y el polvo es muy frágil. El polvo de hecho entera y se fue y dejó de ser. Pero mientras que estemos en esta humanidad, mientras que nuestra alma no esté sujeta a la voluntad del Espíritu Santo, siempre nuestras emociones nos llevarán a no obedecer. Por eso Él dice resistir, no dice confronte, Él dice resistan. Porque de hecho la venida de nuestro Señor Jesucristo fue para rescatar todo lo que ya se había perdido. Y dentro de ella, que fue la misma autoridad del hombre sobre la misma autoridad, o sea, sobre la autoridad del pecado. Porque cuando Él le dice a Caín, el pecado está a la puerta, que Él está diciendo, tú te puedes enseñar y tú puedes tener autoridad sobre él. Con nuestra carne pasa exactamente igual. Entonces, nosotros vivimos una lucha constante. Voy a hablar por mí. Vivimos en la lucha constante, el ser y el tratar de ser lo que el Señor quiere que seamos. Porque seguir a Cristo no es fácil. Yo ayer hablaba con alguien y yo le decía, yo entiendo ahora que es tener penalidades, porque seguir a Cristo no es fácil. El que diga, yo sigo a Cristo porque es que esto es como un recreo, no es fácil, porque siempre nuestra humanidad se va a interponer a muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar firmes y permanecer firmes. Pero el ser humano, cuando está pasando una prueba, cuando está pasando una situación, su fe es probada. Porque cuando estamos en victoria, nuestra fe está al 100. Nos llega la prueba y la primera que me fue la fe. Amén, así es. Lo primero que me dio es la fe, y con la menguada de la fe, la creencia en Dios, la dependencia de Dios. Ahí es cuando nos vemos desobedientes, y ahí es cuando decimos, yo paso por este proceso, yo vivo la misma situación, ya no tengo fuerza, pero ¿por qué? Porque yo soy la que me estoy apartando de los conocimientos que Dios ha colocado en mí. No es Dios, soy yo. Ahí pasa algo. Nosotros tenemos que ser forjados y formados. Y nunca seremos forjados ni formados por medio del testimonio de mi hermano. Yo lo tengo que vivir. Porque en nuestras vidas llegarán personas con estas situaciones y usted le puede decir, yo solo vivo para la gloria y la honra del Señor. Entonces, según la prueba, así van a ser las personas que Dios va a mandar a nuestra vida para que nosotros levantemos esos brazos. ¿Por qué? Porque lo vivimos y porque sabemos que Dios es fiel. Y porque sabemos que Dios lo hará y si lo hizo con nosotros, esa es la forma como le decimos a las personas, Dios lo hará, solo confíe. Pero primero nuestra fe tiene que ser probada. Hasta que no esté cimentada en nosotros,
no dejará de ser probada. ¿Por qué? Porque el acusador ahí dice, no has visto a mi hija, no has visto a mi hijo, pero ¿y si le quita esto? ¿Y si le mueve esto? ¿Y si le toca la familia? ¿Y si le mueve las finanzas? ¿Y si le toca la salud? ¿Qué dice el Señor? Que Él deposita la plena confianza en nosotros. ¿Qué dice el Señor? Ah, no, Él no me va a negar, ella no me va a negar. Entonces es necesario para que la fe se fortalezca y no solamente sea una fe de labios. Porque yo puedo decir delante de todos ustedes, yo tengo fe. Esperen que me llegue la prueba a ver si tengo ese 100% de fe que estoy manifestando. Es más fácil uno darle la fe a otra persona que a uno mismo. Porque así me ha pasado. A mí me viene cualquier situación que tenga, a mí me dicen, digo, no, tranquilo, usted tenga fe que usted le va a pasar, tenga fe que le va a salir, pero dígame, yo tengo fe para mí. Usted se la pregunta y decir que si nosotros habíamos oído la voz. Yo digo que todos los que estamos aquí oímos la voz del Señor un día cuando nos dijo que a la manera que nosotros estábamos viviendo no era la correcta. Y muchas cosas que pasan en nuestras vidas o que estamos aquí es porque hemos decidido decirle, Señor, voy a dejar lo que a Dios nos ha dicho en este manual que está incorrecto. Porque si no hubiéramos escuchado la voz de Dios, no estuviéramos aquí buscándole. Amén. Estamos en un caminar, y usted decía algo puntual. ¿Por qué a veces no pasan en nuestras cosas? Porque están los sentimientos, porque están las emociones, porque está muy arraigado lo que yo era antes y no lo que Dios dijo, déjalo, que yo puedo hacer algo nuevo. Y ese arraigo es el que no deja avanzar, el que no nos deja creer, pero que hemos sido lavados y que estamos siendo purificados, sí lo estamos haciendo. Amén. O lo está haciendo el Señor. Cuanto a la cuestión de la fe, eso es algo bastante muy fuerte. En el capítulo 21 del libro Génesis, el último versículo dice, en el 34, dice, y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por 8 días. Nosotros peregrinamos en la fe, o sea, no nos movemos del sitio ese donde estamos. Pero nosotros, así como Abraham caminó en la tierra de los filisteos, allí hubieron muchas pruebas de fe para Abraham. Y la fe se va construyendo, mi amado, día por día en cada prueba que nosotros tenemos, en cada reto, en cada deseo que no podemos cumplir, en cada cosa que queremos para nuestra familia, para nuestra iglesia, en cada situación. Y yo digo que no es importante cuántas veces fallemos en la fe. O sea, ¿verdad? Porque la fe no tiene un tiro al blanco, sino las cuántas veces podamos intentarlo y hasta que lo logremos, ¿verdad? Porque así como Abraham fue peregrino en la tierra de los filisteos, espiritualmente nosotros también recorremos la tierra de los filisteos. O sea, vamos de aquí para allá y de allá para acá en la fe, ¿verdad? Lo único que nosotros sí tenemos claro, mi amado, es que creemos en el Señor. Y que va a llegar un momento en que nuestra fe va a ser perfeccionada en aquello que anhelamos. Porque pedimos un milagro. Y estamos orando por alguien que tiene una enfermedad terminal y se muere. Entonces, ahí no podemos decir si la fe de nosotros falló o no, porque es la voluntad del Señor la que prevalece. Pero lo que yo sí sé es que cuando nosotros creemos en el Señor, esa fe se va perfeccionando. Que va a llegar un momento en nuestra vida en que vamos a entender el propósito del Señor y esperar en el Señor. Mi naturaleza es mi impaciencia, yo soy muy impaciente. Si yo hago algo y estoy haciendo una manualidad y no lo puedo hacer, me molesto conmigo mismo. Y así somos nosotros. O sea, yo soy así, yo le digo al Señor, quítame eso, pero también me he dado cuenta que el Señor no me lo va a quitar,
yo tengo que perfeccionar eso, ¿verdad? Y que ser impaciente y pensar que el milagro no se va, que la fe de nosotros está fallando, no, hermano, no dejemos que el enemigo meta eso en nuestra cabeza, porque es el Señor el que tiene en nuestras manos nuestro destino. Cada vez que nosotros fallamos, esa fe va a aumentar. Esta vez lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y algún día vamos a darle el plan. Amén. La gloria sea para Dios. Hay dos conceptos y se habla de la fe y se habla de la voz de Dios, ¿verdad? Muchas veces nuestra fe a veces suele menguar o suele pasar porque no escuchamos, o si escuchamos audible o patentemente la voz del Señor, pues a veces nuestras emociones o nuestras circunstancias nos conllevan de pronto a dudar o a flaquear. Se encontraba, dice la palabra, que cuando se encontraba Elías, estaba el árabe y la monita, Sanbalá, Tobías, y él comenzó a reconstruir las murallas. Y se acercó Sanbalá, Tobías y el árabe a decirle: él va a estar reconstruyendo una muralla, espera que venga una zorrita y eso le va a tomar un muritos que está viendo. Muchas veces las situaciones, digamos, lo tipifico de esta forma, las situaciones que se nos presentan a veces nos llevan a que menguemos la fe, pero también se habla de que la voz de Dios siempre está audible y está patente para nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que desarraigar cosas de nuestra vida, apegos que a veces tenemos que no nos llevan a poder crecer a un nivel espiritual, a poder saber y entender y obedecer la voz de Dios, ¿sí? Es como eso. Y hablábamos de Abraham, de que Abraham es el padre de la fe, ¿sí? De que él luchó esperanza contra esperanza, aún sabiendo de que ya era viejo, de que su mujer Sara, su madre, era infértil, pero él creyó. Después de que el Señor le dio la promesa que tuvo al hijo, también fue probado, ¿sí? Porque él siempre obedeció la voz del Señor. Entonces la pregunta mía es esta mañana: ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros para obedecer la voz de Dios y poder ejecutarlo? Amén. Amén, amén. Qué pena, es que me llega algo. Bueno, el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, ¿y de dónde más? De tu parentela. ¿Y a quién se llevó Abraham? A su sobrino Lot. Él le dijo: llévese a Lot. A veces nosotros cargamos a Lot. Nos llevamos a Lot, que nos coloca a nosotros la división, porque empieza a pelear por cosas naturales. Entonces Lot puede ser uno de aquellos que permitimos que nuestra fe mengue. Si él le dijo: sale de tu tierra y tu parentela, ¿él le dijo: lleve gente? No. Él le dijo: vaya como solo. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó, ¿no? El Señor permitió esa división para que hubiera la separación. Y yo entiendo ese pasaje como, o sea, yo no te dije que lo perdieras, para que entendiera que era solo. ¿Vio? Entonces, ¿cuántos de nosotros quizás tenemos a Lot? Y Lot en nosotros puede ser la emoción. Entonces yo estoy tan emocionada que el Señor me habló, pero yo creo que no. O sea, le faltó la coma, le faltó la tilde, le faltó el punto. Y resulta que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es la que Él quiere establecer en mí. Porque yo tengo voluntad humana. ¿Cuál? La que razona y es lo que yo quiero, porque a mí me parece más bonito. Pero la voluntad de Dios es buena porque Él nunca me va a dar lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Es agradable porque a mi vida no va a traer tristeza, no va a añadir tribulación, sino que va a traer gozo a pesar de lo que mis ojos naturales estén viendo. Y es perfecta porque todo lo que usted ponga en manos de Dios tiene la palabra del Señor. Entonces, eso mismo hacemos con la fe. Entonces, maneje usted la fe. Entonces viene el lot de la incredulidad. Entonces, ahí estamos con el lot de la incredulidad. Entonces, soltemos al lot. ¿Por qué? Porque hay que soltar para avanzar. ¿Qué es lo más difícil que le resulta al hombre? Soltar. Suelte, no, pero es que no me
levanta las manos, pero y si usted hace para la izquierda, no opine, ¿no? Y si lo pone allí, eso es lo más difícil. Y le voy a decir, nosotros podemos tener la situación que tengamos y nuestra fe puede estar en juego en el momento porque estamos en medio de la situación que no sabemos si Dios está orando, si estamos siendo probados, si yo estoy menguando, y así rotos como estemos, viene alguien con una situación igual o peor. ¿Y qué tenemos que hacer? Ver, secarnos las lágrimas, sonreír y hablar de aquel, no de mí. Y levantarle la fe a él, así la de nosotros esté prendida de mí. Amén. Por eso se dice que el mayor testimonio que nosotros vivimos en nuestro día a día. Entonces, debemos de soltar muchas cosas, pero sabemos que en medio de soltar también hay pruebas, en medio de soltar hay dolor, en medio de soltar hay angustia. Entonces, ¿qué pasa cuando la fe va creciendo en nosotros que somos fortalecidos? Dios nos lleva a un nivel superior. Yo no digo en un nivel de autosuficiencia, sino en un nivel de creer, en un nivel de avanzar. Entonces, por favor, nos vamos a Lucas 17:5. Hermana Gabriela va a hablar de la obediencia. Nosotros tenemos un gran ejemplo, ¿no? Que fue Débora. Débora no ganó la batalla hermosa, fue por la obediencia que ella tuvo hacia Dios. Ese es uno de los denominados que nos deja Débora. Amén. La obediencia a Dios. Amén. Amén. Entonces Lucas 17:5 nos dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y dice el versículo 7, el 6, ¿verdad? Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Padre de la gloria. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Amén. Entonces mire que ese pasaje bíblico dice que nos aumente la fe. Dice que nosotros debemos de tener un fe como un granito de mostaza. Un granito de mostaza lo vemos diminuto. Lo vemos como algo que pasa desapercibido. Pero cuando le decimos al Señor que nos aumente la fe, Él aumenta, nos depende a nuestra fe. De las cualidades que tiene el granito de mostaza. De las cualidades que tiene el grano de mostaza. Amén. Eso es. Sí. Es que el granito de mostaza es representado como algo muy pequeño, que se ve muy frágil, imposible de dar quizás un fruto tan grande, porque es que el árbol de mostaza es muy grande, pero aquí va algo muy, ¿cómo le digo? Aquí hay un misterio muy grande, y es en la raíz del árbol de mostaza, porque es que son raíces muy firmes. Por eso la fe tiene que tener raíces firmes, por eso es comparada con un grano de mostaza, que es como de la cabecita de un alfiler. Pero una sola semillita que da un árbol tan grande, tan frondoso, pero con raíces firmes. Es lo que dice el apóstol Matilde, es cierto. Es la simbología que tiene el árbol de mostaza frente a la fe, por lo que es comparada con él. Amén, amén. Entonces mire que ¿a qué nos lleva a nosotros el tema de hoy?
el tema de hoy nos lleva a muchas conclusiones, a que aprendamos a desarrollar, a que aprendamos a crecer, a que aprendamos a confiar, a ser obedientes, a evolucionar, a tener una transición y pasar de la evolución a pasar a una evolución, a tener una certeza y confianza asertiva en Dios. Debemos de dejar muchas cosas, pero en nuestro día a día nos llegan aún más cosas. Pero si nosotros creemos en Dios, sabemos de que todo lo que Él hace es posible para que nosotros vayamos en ese momento del amor, en ese momento de la dependencia, en ese momento de creer. Día a día la vida nos resulta un poco difícil a veces de vivirla, pero sabemos de que con Dios todo lo podemos hacer. Por muchos parámetros que nosotros podamos tener cuando salgamos de aquí, cuando estamos en nuestras funciones de labor o cuando estemos en la casa, sabemos que el único que no nos defraude es Dios. Sabemos que el único que no nos decepciona es Él. Aún sabiendo que nosotros todos los días lo deshonramos, todos los días pecamos y todos los días añoramos o atesoramos más las cosas que están en el mundo que la cosa que lo que Dios nos puede dar. Ahí es donde venían nosotros el llanto, viene el dolor por no agradecer a Dios todo lo que Él hace para con cada uno de nosotros. Ese día se trata en que la fe a nosotros vaya en un momento, pero el momento de dependencia de Dios, el momento de fe, el momento de amor, el momento de un liderazgo, pero no para la vanagloria de nosotros, sino para darle la honra a Dios, darle la gracia a Él, de que Él todos los días esté cimentado con nosotros, porque todos los días vemos la mano y el favor de Dios extendida. Dios todos los días se encarga en cada uno de nosotros, sino que nosotros por estar envueltos en nuestros propios afanes, en nuestras propias declinaciones, no vemos cuán grande y maravilloso es Dios. Entonces, se trata que la fe nos exige que el otro día vivamos en el amor. La fe nos exige que día a día vivamos en la dependencia, en la obediencia. La fe nos exige que día a día creamos en que Dios existe, que no lo podemos ver, pero lo sentimos, que no lo vemos, pero Él está con cada uno de nosotros, que no podemos decir de que Dios es un Dios de que es el primero, porque Dios es un Dios eterno. Entonces, para que le pidamos a Dios de que día a día nos vivimos en esa fe, para que le pidamos a Dios de que día a día seamos envueltos en ese amor. Entonces, las palabras de Dios son palabras de que nos llevan a nosotros a reflexionar, que nos confronta y nos lleva al aterrizaje. Porque muchas veces vamos envueltos en nubes y nos dejamos envolver por esa nube, pero Dios quiere que tengamos los pies firmes, que estemos cimentados, que estemos en dirección de Él. Amén. Entonces nos vamos a 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. O sea, este pasaje bíblico es muy claro. Este pasaje bíblico es asertivo. Dice que nosotros debemos de esperar en el Señor, tener conciencia, pero conciencia clara. Dice que nosotros debemos creer en Él, pese a cualquier cosa, creer siempre y firmemente en Él. Esa
confianza en Él. Dependiendo de Él y teniendo confianza en Él, vamos a ser obedientes. Y todos los que son obedientes, Dios establece su reino como está en los cielos, lo establece para con cada uno de nosotros. Y vamos a ver la grande dádiva de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, para terminar con esta palabra, nos vamos a Santiago 1:6. Y dice la palabra del Señor: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ¿qué nos dice esa palabra? Que pidiendo con fe, confiando. La duda nos aparta del propósito de Dios. La duda nos aparta del crecimiento que Dios tiene para con nuestra vida, para con nuestro espíritu. Entonces dice que no dudando, sino que sea una fe arraigada, sea una fe cimentada, sea una fe que no dude. ¿Qué es lo que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros? Confianza y dependencia. Pero depende de mí si yo quiero que Dios haga su voluntad en mí. Amén. Esa era la palabra de Dios. Primeramente que nada, dándole el honor y la gloria a Dios, porque no hay mayor testimonio el que no pueda dar de lo mismo. Reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestros errores, para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. Aquí hay que reconocer quiénes somos. Hay que reconocer de que Dios es grande para con cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos honor y gloria y gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Sabemos, Señor, de que tú obrarás, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Hoy pedimos, Señor, que nuestra fe, Señor, sea una fe, Señor, cimentada, Señor, una fe del amor y la esperanza, en la evolución, Señor, que tú, Señor, quieres para con cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, en el aprendizaje, Señor, de tu palabra, Señor, pidiéndote, Señor, con un corazón agradecido, Señor, de que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, de que seamos, Padre, creciendo y confiando, Señor, de que tú obrarás, Señor, que tu bien, tu favor y tu misericordia, Señor, por medio de la fe, Señor, la veremos, Señor, porque tú, Señor, no nos abandonas y no nos dejas, Señor, sino que tu mano, Padre, se extendía para con cada uno de nosotros. A ti sea el honor, la honra y la gloria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque tú, Señor, seguirás obrando en cada uno de nosotros, Señor, porque queremos ir, Señor, en pos de ti, Señor, queremos ir, Señor, creciendo en ti, Señor, para que tú, Señor, puedas obrar en cada uno de nosotros, para que tengamos mentalidad de Cristo, Señor, y visión hacia ti, Señor. Te damos gracias por esta actuación, porque tú eres bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Edificaremos sobre ruinas, en generaciones volverán a ti. Seremos llamados restauradores.